por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy vamos a continuar con este tema del COVID-19. Déjeme comentarle que ayer se registró la primera muerte por el nuevo coronavirus en México. Las autoridades de salud lamentaron esta pérdida, pero aseguraron que se trata de un escenario previsible ante el avance de esta pandemia. Esta mañana, en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, habló al respecto. Escuchemos. Entonces, lamentamos muchísimo la pérdida de esta vida humana y obviamente tiene repercusiones sobre la vida de su familia y su comunidad. Ahora, si lo vemos en términos generales en el contexto de una epidemia, es parte de lo que se espera ocurra en la epidemia, afortunadamente en una proporción minoritaria en términos de lo que representa un fenómeno poblacional masivo. Es un significado diferente. Una minoría de personas, como hemos dicho, desafortunadamente van a llegar a esto, pero una gran mayoría de personas van a tener una enfermedad que requiera alguna asistencia hospitalaria, un 15%, y todavía una proporción mucho más grande van a tener una enfermedad que sea de corta duración, con síntomas leves y que se resuelva espontáneamente. Al corte del día de ayer se registraban 118 casos confirmados de coronavirus en México, 3 de ellos graves. Además, existen 314 casos sospechosos. Recuerde que aunado a las acciones que el sector salud realiza para combatir el virus, nosotros también debemos tomar precauciones. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura, para después lavarse las manos. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, pero también en oficinas, sitios cerrados, transporte y centros de reunión. Acuda al médico si se presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal. Si tiene algún síntoma o estuvo en contacto con una persona que pudiera estar infectada, permanezca en casa y evite la cercanía con las personas con enfermedades respiratorias. Y además de estas recomendaciones que le damos, es importante saber lo que está sucediendo. La escena se repite alrededor del mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por México. Las personas están dejando vacíos los estantes de los supermercados en búsqueda de surtir su despensa para enfrentar una posible cuarentena o aislamiento ante la pandemia del COVID-19. Algo que ha llamado la atención es que los primeros estantes que han quedado vacíos son los de papel higiénico, pero también se han registrado compras de pánico por conseguir insumos de limpieza y artículos de primera necesidad, sobre todo comida. Y tengo al psicoterapeuta y coach Mario Guerra, que nos va a explicar qué está sucediendo, Mario, porque entendemos que hay muchísima incertidumbre del tiempo, de lo que va a pasar y de cuánto tiempo vamos a estar en esta cuarentena, donde le pedimos a la gente, donde esto ha sido una solución muy buena para evitar estos contagios, el que se queden en casa. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar con tu auditorio también, y efectivamente, pues estamos en tiempos de incertidumbre. Es cierto que, hay que ver qué cosa es cierto, qué sabemos. Sabemos qué causa esto, que es un virus. Sabemos cómo se llama el virus. Sabemos cómo se dispersa el virus, y ya la ciencia a lo largo de todo el mundo está tratando de buscar una cura efectiva para esto. Esto pasó muy rápido, de que el virus empezó a tener efectos en China, a que ya tenemos hasta su genoma descifrado. Esto va muy rápido. Sin embargo, también hay muchas cosas que como sociedad pues nos hacen preguntas. Este tipo de cosas de, debo hacer acopio de cosas, de qué, de papel de baño, ya no hay gel, no debo ver a nadie, no debo tocar a nadie, en mi casa tengo peligro. Todas estas cosas que se nos van haciendo como preguntas, obviamente provocan miedo, porque muchas de esas preguntas no hay una respuesta definida. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar esto? No tenemos la certeza. Se pronostica que todo este episodio y las fases que trae esto, pues sí llevarán algunas semanas en que podríamos volver a cierta normalidad.
Eso es pero lo la que... verdad Ajá, sí, es que no sabemos perdóname, bien. Mario. Sí, no, dime. Es que eso es lo que la gente no sabe. ¿Será una semana, 2 semanas, un mes? Entiendo que los chicos entrarán a clases hasta el 20 de abril, que es pues en un mes. Entonces dicen, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar aquí? Hay gente que dice, ¿por qué mi empresa no cierra? También hay un tema económico ahí muy importante de las empresas, que hay que pagar nóminas, etcétera. O sea, pero dicen, ¿por qué yo tengo que cuidarme? Y hablan no tanto de la enfermedad, sino por qué me están obligando a ir a trabajar cuando hay esta pandemia. O sea, hay mucha incertidumbre, ansiedad, miedo, etcétera. Claro, mira, todo eso pasa porque no hay una postura definida oficial acerca del asunto. Aquí lo sabemos y no podremos guardar silencio ante una realidad que las medidas que están tomando son más por parte de las instituciones, empresas, personas, que la disposición oficial que pudiera tener, voy a decirlo así, el gobierno, para decirnos qué es lo que hay que hacer como sociedad. Claro. Como el gobierno no ha emitido algo y lo que emite es como más incierto, que nos hace parecer a todo mundo que nos estamos confiando, pues entonces cada uno toma lo que puede. Por cierto, por eso hay empresas que dicen, no, yo no voy a cerrar porque no tengo ninguna instrucción, no hay ninguna disposición oficial. Hay empresas que dicen, no, yo por precaución, porque veo que en el mundo esto está muy feo, porque eso es lo importante. Sí. Hay que contrastar la información que se tiene local con la información de los institutos de salud mundiales, la OMS en este caso, e incluso con las experiencias de otros gobiernos que ya están pasando por etapas más avanzadas que la nuestra. Es que eso es lo que estamos haciendo, Mario. Estamos copiando lo que está sucediendo en otros países y nosotros como sociedad estamos tomando acción. Que eso es lo que me llama la atención. Como dices, no hay unas directrices que nos están diciendo si se abre, no se abre, cuánto tiempo, compre, no compre. Vamos a un corte y regresamos con más. Gracias, Mario. Estoy platicando con Mario Guerra, psicoterapeuta y coach. ¿Por qué hacemos estas compras de pánico? Entendemos que hay mucha incertidumbre, no sabemos los tiempos, no sabemos qué va a suceder, pero ¿qué nos recomiendas hacer, Mario? Mira, lo primero es lo que mucha gente está haciendo ya organizándose de manera colectiva. Es obviamente todo esto que dijiste hace un momento, el cuidado, el lavarse las manos imprescindible, buscar usar agua, jabón, gel si es posible, también mantener la distancia social, evitar salir. Esto no es una vacación. Yo entiendo que muchas personas están en su casa con niños pequeños que dicen, qué barbaridad, qué voy a hacer, o en la casa guardados, qué incomodidad. Sí, pero tenemos que pensar a más largo plazo. Es verdad que podemos tener, no lo sé, 1 mes, 2 meses de esta incomodidad, de no salir, de no poder ir al cine, de no poder ir a comer a un lugar, o incluso no salir a trabajar o ir a la escuela. Es cierto, pero tenemos que pensar en el largo plazo. La vida sigue, y la vida va a seguir por muchos años. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Yo creo que lo podríamos entender mejor, y voy a decir una barbaridad, cuando han pasado catástrofes naturales. Por ejemplo, en lugares donde han pasado terremotos, inundaciones, tsunamis. Este tipo de cosas se entiende mejor porque fue algo inevitable. Bueno, esto de alguna manera también, la distribución del virus se salió de las manos porque no se visualizó que pudiera ocurrir una cosa de estas a esta escala mundial, y hoy estamos aprendiendo algo también, que yo estoy cierto que no será la última pandemia que viva la humanidad, porque tampoco ha sido la primera. Sí. Ya hubo la fiebre española, ya hubo cosas de peste. Aquí el asunto está todo lo que nos hemos viajado a lo largo del mundo, cómo se distribuye más rápido, y también las noticias. Entonces, ahí voy a otro punto, estar informados. Pero fíjense de dónde sacan información. Eso es lo que nos preocupa. Hay muchísimos memes, hay muchísima desinformación, fake news, y que la gente lo está tomando como cierto, Mario. No, yo les digo una cosa. Busquen 3 fuentes importantes. Una, los institutos de salud locales. La Secretaría de Salud en México puede ser una fuente, pero además vayan a la página de la Organización Mundial de la Salud en español, que existe. Vayan a la página de la Organización Panamericana de la Salud, que existe también. Y además, vayan a buscar páginas e información en instituciones de salud de otros gobiernos, de instituciones de salud, por ejemplo, de España, de Francia, instituciones de salud donde podamos ver qué están diciendo a sus ciudadanos esos gobiernos que están alertando, y vayamos tomando medidas que a mí no me parece que haya ninguna medida exagerada, salvo hacer acopio de grandes cosas, como por ejemplo papel de baño, que dices, bueno, ¿y el papel de baño cómo me va a salvar del coronavirus? ¿Y como para qué, no? Pensando que te vas a quedar encerrado en casa ¿cuánto tiempo? Y por que toda la vida. Hay que salir o hay que comprar, ya sea de remota, que nos lleve un mensajero las cosas. Sí. Obviamente la economía no puede paralizarse al punto de que deje de haber electricidad, que deje de haber agua, que deje de haber
suministros, las cadenas de suministros, de alguna manera todos los gobiernos del mundo las están garantizando, porque la gente tiene que seguir comiendo. Claro. Y obviamente sé también que hay muchas personas que viven al día, es decir, que lo que trabajan hoy lo comen mañana. Y eso sí eso sí va a ser un problema también. Las economías se están afectando. Y el efecto económico de esto lo vamos a ver en nuestros bolsillos. Así es. Quizá cuando ya haya pasado la crisis del virus, porque también es cierto esto también va a pasar. Ya está pasando en China, es decir, en China ya parece que ayer no hubo ningún contagiado nuevo. Esto es como cualquier epidemia gigantesca que tiene un ciclo de pico y tenderá a disminuir. Pero a nosotros todavía no nos sucede esta parte, pero también sepámoslo, eso también pasará. Tenemos que tener esa realidad sobre las manos. ¿Sabes qué nos ha pasado, Mario? Que hemos visto, por ejemplo, videos de gente que nos ha mandado, por ejemplo, de Italia, ¿no? Que nos dice, por favor, nosotros estábamos igual que ustedes, no creíamos que esto iba a ser con esta severidad. Nada más no salgan de casa. Cuídense, Claro. protéjanse. No es como para que vivamos con pánico, sino que tomemos acción, porque sí sabemos, y lo tengo que decir, que no hay una directriz gubernamental que nos diga qué hacer o qué no hacer. Entonces estamos copiando lo que está pasando en otros países. Y si hay alguien en otro país que lo está viviendo y que lo vio, exacto, o sea, 2 semanas antes, lo que ahora vivimos, pues tomamos acción, pero no con pánico, sino con estar centrados, ocuparnos, cuidarnos, ver lo de las compras. Nada más es sal a comprar lo que necesites y regresa. No te vayas de pachanga, no te vayas a los restaurantes, al cine, ¿no? Es correcto. Y hacernos cargo de eso, mira, el miedo en este caso nos sirve para algo. Para ponernos alerta, para cuidarnos. A mí, por ejemplo, el miedo es el que me lavarme las manos más veces que las que me he lavado en un día normal en toda mi vida. Ese es el miedo. Entonces, para eso está el miedo ahí, para alertarnos, para ponernos en acción. Cuando el miedo ve que en nuestras manos está empezando a tener una respuesta, el miedo se mantiene a raya, se mantiene vigilante y estante. En cambio, cuando sentimos que no podemos hacer absolutamente nada, es cuando el miedo justamente dice, a ver, como tú no haces nada, yo me voy a hacer cargo. Te voy a producir terror, te voy a producir pánico, te voy a producir pensamientos catastrofistas. Sí. Entonces, el miedo se alimenta de lo que yo llamo pensamientos cucaracha. Estas cosas que vienen de afuera, que alimentamos con basura mental y que nos hacen creer que ya el fin de los tiempos está cerca. Entonces, cuiden mucho las fuentes de información, infórmense de institutos de salud nacionales, internacionales, en otros países, hagan un juicio y no se descuiden. En este caso, creo que los cuidados de estar en casa, de mantenernos en distancia social, no son exagerados. Y si lo fueran, Ethel, si lo fueran, mejor. Yo prefiero que nos equivoquemos del lado de la seguridad y no del lado del descuido, no del lado de poder incluso caer gravemente enfermos o algunos incluso morir o contagiar a alguien más si no somos nosotros. En los casos de este tipo de situaciones donde lo desconocido está presente, es mejor inclinarse hacia el lado de la sobreseguridad y no sobre la sobreconfianza. Así es, entendamos, y me voy a una pausa, que aquí lo que no queremos es que se colapsen los servicios de salud. Es básicamente eso, que se colapsen. Por eso estamos pidiendo distanciamiento social, que se queden en casa si no tienen necesidad de salir. Si necesitan ir a trabajar, vaya a trabajar, tenga 1 metro de distancia. Ahorita nosotros en Ciudad Imagen no nos acercamos a nuestros colaboradores, no nos acercamos porque estamos cuidando, pero aquí estamos trabajando para usted. Y hay muchas empresas que necesitan seguir trabajando, que dan algún servicio o que venden algún producto necesario. Algunas ya cerraron por iniciativa propia, pero tenga el cuidado, no se vaya al cine, no se vaya en la noche al antro, no vaya a los restaurantes, perdón, restauranteros, disculparán que estoy pidiendo esto, pero vayamos a tomar un poquito más de conciencia de lo que está pasando y como dice Mario Guerra, psicoterapeuta y coach, preferimos exagerar en la prevención que después estar viendo las consecuencias tan graves. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Estamos platicando con Mario Guerra, psicoterapeuta y coach, hablando de estas compras de pánico y de esta incertidumbre que estamos viviendo que nos da esta ansiedad de no saber qué va a pasar. Y comentabas, Mario, acerca de este pensamiento cucaracha,
¿Qué hacemos para darnos tips para no tenerlo? Porque obviamente no tenemos una directriz y necesitamos, que hemos visto una solidaridad hermosa en otros países, que en nuestro país también hay gente que ya la está haciendo notar, falta mucho, pero danos algunos tips, tú como experto psicoterapeuta. Sí, yo creo que lo primero es hacernos preguntas. Por ejemplo, si les llega una noticia, ya sea vía redes sociales o incluso en medios de comunicación abiertos, háganse una pregunta. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Es que me lo mandó mi tía por WhatsApp. Ok, a tu tía, ¿quién le dijo? ¿De dónde lo sacó? Es que se lo mandaron. Entonces, elimine esa información. Tenemos que tener información, saber de dónde viene la información, porque sabemos que incluso las fake news vienen disfrazadas de que dice la OMS y que dice el gobierno y que dice, vamos a las fuentes. Si ven una noticia que los alarme, vayan a la fuente. ¿Quién dijo? La OMS. A ver, me voy a la página de la OMS. Ayer me decía una persona, Mario, ya cerró el gobierno, ya no hay atención. Le dije, métete a la página del gobierno de la ciudad. No, pues que no hay nada. Bueno, pues entonces sigue trabajando. ¿Me explico? Aunque sea de mal. Entonces vayan a eso, vayan a las fuentes. Duden de la información, pero no sean escépticos. Es decir, si está pasando algo, sí vamos a tomar en serio este tema. Cuando dijimos hace rato, vamos a pecar o a inclinarnos del lado de la exageración, no implica que todos corramos a los hospitales, porque como bien lo decías, no hay abasto suficiente para que todo el mundo se enferme al mismo tiempo y podemos atender. Cuando digo exageremos en mantenernos, evitar tocarnos la cara, lavarnos las manos muchas veces, cada vez que salgamos a la calle para algo, en esa exageración. Exageremos en los autocuidados, pero también evitemos la difusión de noticias. Y también hay otra cosa que digo, dejen de tener el noticiero 24 horas prendido. Yo digo, 2 veces al día, noticias en la mañana, noticias en la noche, suscribirse a algún boletín de alerta, su programa favorito, infórmense allí, pero no estén distribuyendo ni viendo todo porque empieza a generar ansiedad. Sobre todo que ya vimos en media hora, la información tiende a ser muy repetitiva después, ya se dice un poco lo mismo, por eso dejen pasar tiempo, vuelvan a investigar en las noticias qué pasa, manténganse al día, manténganse atentos, pero no se abandonen el miedo, no se rindan a esta locura del miedo que nos hace precisamente tomar acciones radicalmente exageradas, sino más bien seamos exageradamente sensatos. Fíjate que luego sucede con lo de las noticias que es como el teléfono descompuesto, ¿no? O sea, se dice una cosa y le van metiendo y le van cambiando y acabamos con algo totalmente erróneo. Porque los receptores van cambiando la escena. Y también entendamos que como esto es muy nuevo, hasta las propias autoridades de salud de los países pueden cambiar de un momento a otro, porque todo mundo está investigando acerca de esto y una noticia va cambiando y va cambiando. Aquí las noticias cambian día a día, por eso hay que estar informados en el día a día de fuentes fiables y mantenernos lo más razonables posibles. Aquí la razón es la que nos va a ayudar. Y la razón nos dice cómo sé que está pasando esto, quién dice. Yo prefiero que alguien diga, mira, no lo sé. A mí se me preguntan, Mario, ¿verdad que ya no va a pasar nada más grave? Yo contesto, no lo sé, espero que no, pero hagamos lo que esté en nuestras manos para evitar que aquí se haga una gran epidemia, como ya vimos lamentablemente en el norte de Italia, como vimos lamentablemente en China mismo, y como está ocurriendo en Europa, que tal vez quizás se confiaron de más y no impusieron medidas cuando era necesario hacerlas. Nosotros veámonos en ese espejo y tomemos cada uno de nosotros la responsabilidad en nuestras manos, porque no hay gobierno que nos vaya a cuidar, porque no hay gobierno que nos cuide. Ay, qué fuerte declaración, Mario. ¿Dónde te encontramos? Dame tus redes por si la gente tiene alguna pregunta en específico para que le puedas calmar esas ansiedades. En mi página marioguerra.mx, ahí voy a estar subiendo en mis redes sociales algunas cápsulas, algunas cosas de información, conforme vayamos avanzando en esto, pues sobre todo para mantenernos más aterrizados en la situación real que está pasando y tomar precauciones necesarias. Mario, no sabes cómo te agradezco haber tomado esta comunicación, obviamente es telefónica por tu seguridad y por la de todos nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Un placer. Mario Guerra, psicoterapeuta y coach, y espero que con esto tenga un poco más de tranquilidad. Mañana tendremos a un psicólogo donde nos dará consejos de qué hacer con los niños en casa, porque mucha gente está vuelta loca, así que no se lo vaya a perder el día de mañana. Yo les agradezco su atención, gracias a mi super equipo de producción, gracias muchachos hermosos, gracias a usted y lo espero el día de mañana. Yo soy Ethel Soriano.